Bueno, en este video vamos a hablar de la solidificación de los metales, el cual es un cambio de estado líquido a estado sólido. Es un importante proceso industrial, ya que la mayoría de los metales se funden para ser moldeados como productos semiacabados o acabados. En este proceso también se liberan dos calores: el calor específico, el cual es el calor que se libera al descender la temperatura hasta llegar a la temperatura de fusión. Luego está el calor latente, que es el calor liberado de la transición de líquido a sólido y es el más importante, ya que dependiendo de cómo se libere este calor, se definirán las propiedades y estructuras del material. Esta solidificación tiene dos etapas: la nucleación, que es la formación de núcleos estables en el fundido, y el crecimiento del núcleo para formar cristales y la formación de una estructura granular. Hay dos tipos de nucleación: la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. Vamos a hablar un poco de la nucleación homogénea primero, el cual es el caso más simple de nucleación. Se lleva a cabo cuando se enfría suficientemente un metal líquido puro por debajo de su temperatura de equilibrio de solidificación. Se crean varios núcleos homogéneos por movimiento de los átomos enlazados entre sí. Esta nucleación requiere un elevado grado de subenfriamiento. Para que un núcleo estable pueda transformarse en cristal, debe alcanzar un tamaño crítico. Un grupo de átomos enlazados entre sí menor que el tamaño crítico se llama embrión, y otro que sea de mayor tamaño se llama núcleo. Hay dos tipos de energías involucradas: la energía libre volumétrica, que es la liberada por la transformación de líquido a sólido, y la energía libre superficial, que es la necesaria para formar las nuevas superficies sólidas de las partículas solidificadas. Cuando un metal puro líquido se enfría por debajo de su temperatura de solidificación de equilibrio, la energía motriz para la transformación de líquido a sólido es la diferencia entre la energía libre volumétrica del líquido y la del sólido. Si este cambio libre total, este cambio de energía libre total, es el cambio de energía entre el líquido y el sólido por unidad de volumen de metal. El cambio de energía libre para un núcleo esférico de radio R, que es 4/3 por pi por radio al cubo. También existe una energía que se opone a la formación de embriones y núcleos, que es la energía requerida para formar la superficie de estas partículas. Esta es igual a la energía libre superficial específica de la partícula I, multiplicada por el área de la superficie de la esfera, que entonces quedaría 4 por pi por r al cuadrado por I. La energía libre total, como vemos en la fórmula, está asociada a la formación de un embrión o de un núcleo, que es la suma de los cambios de energía libre volumétrica y superficial. Ahora voy a hablar de la nucleación heterogénea, la cual es la nucleación que tiene lugar en un líquido sobre la superficie del recipiente que lo contiene. Impurezas insolubles u otros materiales estructurales que disminuyan la energía libre necesaria para la formación de un núcleo estable. Para que tenga lugar la nucleación heterogénea, el agente de nucleación sólido debe ser mojado por el metal líquido. También el líquido debe solidificar fácilmente en el agente de nucleación. Como vemos en el gráfico, en la imagen, la nucleación heterogénea tiene lugar sobre el agente de nucleación porque la energía superficial para formar el núcleo estable es inferior a que si el núcleo se formara en el propio líquido puro. Al ser menor la energía superficial para la nucleación heterogénea,
El cambio de energía libre total para la formación de un núcleo estable deberá ser también menor y también será menor el tamaño del núcleo crítico. Por eso se requiere menor subenfriamiento para producir un núcleo estable por nucleación heterogénea. Ahora vamos a contestar la pregunta, que es la diferencia entre los tipos de nucleación por el ángulo de contacto, en el cual diferenciamos los dos tipos de nucleación. La nucleación homogénea, podemos decir que es un proceso de nucleación que tiene lugar lejos de la superficie del sistema en el que se produce la solidificación y no implica ningún sitio de nucleación. También es más lento y menos común de usar. El área superficial donde crece el núcleo es casi total. Como vimos, no tiene ningún contacto con ningún agente de nucleación. En cambio, en la nucleación heterogénea es un proceso que tiene un lugar en la superficie o paredes del molde y tiene contacto con la superficie produciendo el ángulo de contacto. Involucra sitios de nucleación, es un proceso más rápido y es más común de usar. Para cerrar, vamos a hablar de los crecimientos de cristales de un metal líquido y formación de una estructura granular. Una vez que se forman estos núcleos estables, crecen hasta formar cristales. En cada cristal, los átomos están ordenados en un modelo esencialmente regular, pero la orientación de cada cristal varía. En el metal solidificado, los cristales se llaman granos y las superficies entre ellos límites de granos. Si hay pocos puntos de nucleación durante la solidificación, se producirá una estructura de grano grueso y tosca. Si hay muchos puntos de nucleación disponibles, durante la solidificación se obtendrá una estructura de grano fino. Cuando un metal relativamente puro se moldea en un molde fijo, se producen normalmente dos tipos de estructuras de granos: los granos equiaxiales y los granos columnares. Los granos equiaxiales se encuentran normalmente junto a la pared del molde frío. Cerca de la pared crea una elevada concentración de núcleos durante la solidificación y detienen el crecimiento de los granos columnares. Estos granos columnares son alargados, delgados y grandes, y se forman en un metal solidificado lentamente en presencia de un fuerte gradiente de temperatura. Bueno, muchas gracias.